Gracias, muchísimas gracias por continuar con su programa El Día por Telesistema Canal 11. Para nosotros es siempre un gusto, un placer recibir aquí a un político, un político a carta cabal, como dice, ¿verdad que sí? Pero también un funcionario de la talla de Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Buenos días, Guido. Placer, muy agradecido y bienvenida. Muchísimas gracias, Guido, y bienvenido esta mañana. Este fin de semana se celebró el Día Mundial de las Telecomunicaciones y es una razón importante para contar con el presidente de Indotel aquí, sobre todo en un momento en el que República Dominicana sigue hablando de cerrar la brecha digital. ¿Cómo nos encuentra la República Dominicana este Día Mundial de las Telecomunicaciones? Ok, con gusto, gracias por la invitación. Evidentemente, en el concepto fundamental de ley que nos ampara, hace 27 años, el Indotel es la referencia institucional en materia de telecomunicaciones. Y frente a ese acontecimiento y el reconocimiento internacional de Naciones Unidas, que desde el año 1973 validó ese día como el Día Internacional de las Telecomunicaciones, yo debo decir que la República Dominicana expresa números que son importantes. No solo desde el punto de vista de la generación de empleo y el impacto en el PIB, sino que hemos hecho en términos de transformación. Y porque el concepto de brecha digital, que es una modalidad de inequidad social y de exclusión en el siglo XXI, en el caso de la República Dominicana es una de las tareas fundamentales de nuestra gestión, que le hemos definido como colocar la tecnología al servicio de la gente. Ahora bien, ¿dónde hemos avanzado? ¿Y cuáles son los temas que tenemos pendientes? En la República Dominicana existe un nivel de cobertura de 95%, hay que decirlo. ¿De cobertura de qué? En todo el territorio nacional, los dominicanos y dominicanas tenemos el nivel de 95% del territorio cubierto. Ahora, o sea, que le llega al teléfono, correctamente, llega a la red, correctamente. llega señal. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Transformar ese nivel de conectividad y hacer una conectividad significativa. ¿Qué significa eso? Valga la reiteración del término. Que el carácter de conectividad se traduzca en un instrumento productivo y que por vía de consecuencia el último estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo estableció que en los casos de Chile, Brasil y la República Dominicana es evidente que aquí hay una correspondencia entre nivel de acceso del ciudadano, conectividad, pobreza y exclusión, no conectividad. Por ejemplo, ¿dónde tenemos el mayor nivel de conectividad? En los grandes centros urbanos. ¿Dónde tenemos dificultad? En la zona fronteriza. Frente a eso que ha hecho el gobierno, ¿y qué estamos haciendo? Hay que decir que por las características del Indotel, el sector privado de la telefonía tiene como norma los elementos de productividad y nosotros no podemos imponerle al sector privado cuáles son los mecanismos de productividad. Pero qué bueno que tenemos un sector privado de la telefonía que ha hecho esfuerzos significativos en esa dirección. Sin embargo, ¿cuáles son los temas que tenemos pendientes? En el caso del sur, por ejemplo. Ustedes conocen Bochío perfectamente. Nosotros hicimos el último esfuerzo de conectividad en Bochío, donde vinculamos a 42 comunidades. ¿Qué significa eso? Que si yo soy un muchachito que recibí mi iPad de Barcelona de mi tía y vivo en Tábara, arriba, bueno, yo hasta que no estábamos conectados, mi iPad no me servía para hacer las tareas de la escuela. Bueno, eso ya pasa, qué importante. Otro tema. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en dos direcciones, con el tema de la conectividad en los destacamentos del país. ¿Por qué? Porque si yo cometí una fechoría en Bonao, ¿verdad? ¿Pero por qué han escogido a Bonao hoy como Buen ejemplo, buen ejemplo. No, no, no. Porque ahí pasan muchas cosas, es verdad. Si yo cometo una fechoría en Bonao, sí. y me desplazo para Miches, con O el para el nivel Ce- o para el Ceibo. Con el nivel, exactamente. Sí, Miches sí. pertenece al Ceibo. Oh, Que nadie se sienta aludida aquí. Pero, sí. Qué casualidad. Si se desplaza hacia allá, antes, porque cuando nosotros llegamos a Indotel, solo el 25% de los destacamentos estaban conectados. ¿Qué significa? Que ahora sí tú puedes, a tiro de un clic, garantizar ese proceso de conectividad y de información. Pero, ok, una cosa es la conectividad y otro tema es la alfabetización mediática. Ahí voy. Porque hablando de los destacamentos, aquí ha sido histórico el que tú pusieras una denuncia, un robo en tu vehículo
y te anotaban todo en una mascota. Se llama el libro récord. El libro de récord. Y un papel mate. Exacto. Entonces tú te llevabas un papel cortado a Bueno, mano. pero mi querida amiga, debo decirle que los destacamentos conectados, lo primero que hicimos fue un acuerdo con el Infotet y por 60 días formamos a los policías en la dirección de que cuando comenzara el proceso de conectividad tuvieran las destrezas tecnológicas para que el libro récord y el papel mate no fuese la regla, por el contrario. Entonces tenemos una base de datos de información en esa dirección. ¿Qué otro aspecto que yo pienso tiene una connotación importante en materia de conectividad? Es lo que nosotros llamamos la televisión terrestre digital. Pero antes de llegar ahí, ese proceso de alfabetización mediática, si estamos hablando de que el 95% de la población puede recibir internet. Correcto. Pero tener internet solo para chatear no es tener internet de manera efectiva. Entonces, desde el Indotel, además de ese esfuerzo por lograr que el internet o la tecnología llegue a los diferentes espacios, se trabaja con el proceso de alfabetización mediática, de capacitación de la gente. ¿De qué manera estamos haciendo esfuerzo para que la gente no solamente use el teléfono para el WhatsApp? Nosotros tenemos a Darian Vargas a la cabeza de un centro de habilidades tecnológicas que tiene como objetivo fundamental generar los niveles de formación en todo el territorio nacional. Sobre todo las cosas contribuyendo a través de un mecanismo que inauguramos, que se llama Indotel 4.0, todo un nivel formativo respecto a desarrollar habilidades tecnológicas en lo que muchos llaman profesiones STEM. ¿Por qué? Porque el mercado laboral en la República Dominicana requiere técnicos más que las profesiones tradicionales y por vía de consecuencia, con mucha razón, recibimos la queja del sector empresarial diciendo no tenemos los técnicos con los niveles de calificación necesarias. Entonces, el Indotel está trabajando en esa dirección. ¿Qué estamos haciendo también? Que yo pienso que eso es importante, porque el concepto de conectividad es muy amplio. Por ejemplo, la televisión terrestre digital. Pensar que 600,000 dominicanos tienen un convertidor. ¿Por qué? Porque el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio y determinó que 3.8 millones de familias en la República Dominicana existían. Pero de esas, 900,000 necesitaban un convertidor. ¿Dónde hemos resuelto? Esa es la cajita. Le dicen cajita, pero es un convertidor. Sí, bueno, la cajita. Entonces, ¿dónde hemos definido el tema de los convertidores? En el este, en el Gran Santo Domingo. ¿Por qué el Gran Santo Domingo? Bueno, porque el último informe del Ministerio de Economía estableció que el gran nivel de pobreza aquí está en el entorno del Gran Santo Domingo. No es que el sur dejó de ser pobre, es que el 34% de la pobreza se está concentrando en el Gran Santo Domingo. Frente a eso, estamos ahora mismo en Santiago, distribuyendo 90,000 convertidores con la intención de seguir incrementando esa actividad para reducir el concepto de brecha digital. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? El tema de la frontera. ¿Por qué? Porque ese estudio del BID estableció claramente que el nivel de conectividad en la frontera es escaso. Frente a eso hemos diseñado una acción y en el día de hoy el presidente va a anunciar decisiones importantes respecto de ese tema, que es una combinación de la fragilidad en términos de conectividad, pero también el otro tema de perturbación que tenemos en la frontera, que es un desafío que tiene el Indotel, es el tema del nivel de interferencia. Nosotros pagamos un estudio, y lo vamos a hacer de público conocimiento, el presidente lo va a anunciar, en la dirección de que el país sepa cuál es el origen y la razón de ser de los niveles de interferencia que sufren muchas emisoras, sobre todo en la parte fronteriza, por el ámbito de la línea y por el ámbito del sur, porque es uno de los temas que tenemos pendientes, repito, el presidente lo va a anunciar. Ahora, ¿qué queremos nosotros? En esta gestión, generar el nivel de conciencia suficiente para que la tecnología sea un elemento que esté en el día a día de las soluciones ciudadanas. Me explico. Los amigos nuestros, por ejemplo, pero perdona, Guido, porque no, tu habilidad para comunicar es muy amplia y no quiero que se me escapen temas. El Indotel ha manifestado su inquietud con relación a la interferencia de las emisoras haitianas en la zona fronteriza. Aquí sabemos que no desde ahora, desde el año 2000-2001, cuando el difunto Orlando Jorge Mera era presidente del Indotel, aquí se estuvo trabajando con la división de las radiofrecuencias. Claro. y se estableció qué canal o qué emisora le tocaba a cada quien. He visto que hay un interés, porque ha sido parte de tu discurso recientemente, de ese tema de la interferencia con las emisoras haitianas, pero evidentemente si estamos compartiendo un espectro,
es muy probable que haya interferencia en zonas fronterizas. No pasa solo aquí. Déjame explicarte. ¿Qué se está haciendo o cuál es la situación que hace lo de Haití tan particular? Porque no he oído que se ha hablado nada con relación de las emisoras de Puerto Rico que entran, por ejemplo, a Punta Cana. Ese tema tiene una definición, te lo voy a explicar. Técnicamente. El problema fundamental de las emisoras en la parte fronteriza es un tema de potencia. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no desarrollan un nivel de rentabilidad, son muy frágiles y por vía de consecuencia las emisoras del otro lado tienen un mayor nivel de potencia. Y hemos construido una solución técnica al respecto. Pero ahora, ¿cuál es el otro inconveniente? El otro inconveniente es una crítica que voy a hacer a todos los gobiernos que destinan el 90% de la inversión, ¿verdad?, en los grandes centros urbanos, no hacen rentables esas emisoras fronterizas y por vía de consecuencia generan un nivel de fragilidad. Y nosotros tenemos la solución. Quiere decir que no le llega anuncio, no le llega publicidad. Tenemos la solución construida, el presidente la va a hacer oficial ya, que ha sido una coordinación de Adora para identificar la emisora en Duvergé, que tiene problemas porque no puede invertir en potencia porque técnicamente no se le ha autorizado, ya se le autorizó en Indotel, pero que la mano del gobierno le llegue con una efectividad fundamental. Y en esa dirección hemos designado 3 elementos: el histórico, el de la programación y sobre todas las cosas garantizar que la mayoría de los dominicanos y dominicanas escuchen las emisoras con un nivel de efectividad. ¿Cuál es otro tema que tenemos pendiente? Bueno, que en el ámbito de lo rural, por la misma estructura geográfica que hay en la parte sur de la frontera, tenemos el desafío de que muchas de las escuelas, por ejemplo, el 29% de las escuelas en este país tienen problemas de conectividad. ¿Dónde tienen un mayor nivel de dificultad? En el sur. ¿Qué hemos hecho? Construir la posibilidad de que allí donde el despliegue de fibra óptica no llegue, vamos a construir soluciones satelitales. Porque también hay que garantizar, y es el desafío que tenemos pendiente, que al final de esta jornada tengamos un país profundamente conectado. Yo creo que es bueno que el gobierno piense en la frontera, no como un discurso, sino sobre todo en la gente que vive allí. No, y en el marco de la actual coyuntura, para que nadie nos diga que, por ejemplo, el tema haitiano es un tema coyuntural que lo estamos trayendo por los moños. Efectivamente. Y que yo creo que esas emisoras pueden contribuir bastante a la educación con mensajes buenos, patrocinados por el propio gobierno, cuestiones educativas. Lo tenemos organizado. Me parece bien. Ahora, Guido, hay un tema que yo sé que es de su preocupación también y de casi todos los que han pasado por Indotel y últimamente la Procuraduría, y ninguno parece dar pies con bolas. Sí, las cárceles. ¿Cómo es que las cárceles siguen siendo centros, son como una especie de call center, bien equipado además, para desde allí dirigir bandas? Mira, a mí se me va a caer la lengua, pero con gusto lo voy a explicar. Vamos a ver. Yo sé que han avanzado en algunos, pero... Sí, hay una combinación de elementos técnicos y prácticas de corrupción del sistema. Eso es innegable. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Nadie lo había hecho. 300 millones de pesos en Procuraduría. Primer problema, el económico, financiero. Se establecieron 4 modelos de centro penitenciario. La gente me dice, Guido, ¿por qué no lo informan? Claro, porque los técnicos israelíes nos han dicho a nosotros que voy a hacer un término protocolar, que la creatividad delictiva de los privados de libertad no le podemos anunciar porque ellos avanzan mucho más rápido. Bueno, el ocio es la madre. Entonces son creativos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Identificamos esos centros. ¿Lo puedo anunciar? El Pino, en La Vega. Sí. Ese está siendo evaluado, pero el proceso de monitoreo dura como 90 días. Entonces no podemos decirle a las personas, estamos fiscalizando en tal punto. Lo voy a decir a modo de chiste. Nosotros detectamos en una de las cárceles por el área del sur del país que era un centro de consulta de brujería. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el monitoreo lo determinó. Y era una persona que le llamaban, él daba sus reflexiones en materia de brujería y le depositaban en una cuenta. Bueno, por la capacidad... ¿Apellido Mercado era ese? Pero tenía posibilidades de salir pronto porque estaba ahorrando. Estaba ahorrando. Entonces le depositaban en su cuenta. Bueno, la capacidad del monitoreo determinó eso. Entonces, hay un criterio muy claro, hay una definición muy clara. Por eso cuando yo escucho a muchas personas diciendo, mira, en materia del tema haitiano hay muchos elementos coyunturales. No, yo por ejemplo como dirigente político, como ciudadano, yo saludo un gesto de civilización de la clase política. O sea, tú reunir a 3 expresidentes y un presidente y decir, bueno, la Comisión Económica y Social es el punto de partida para reflexionar sobre el tema de la frontera. Bueno, yo lo saludo.
Yo creo que la sociedad dominicana ha ido dando pasos de avance y eso es importante. Cuando tengamos temas de discrepancia, perfecto, pero la clase política tiene que dar manifestaciones en esa dirección. Y yo espero y aspiro que con el caso de la frontera, por el nivel de inversión que vamos a hacer nosotros vamos a comunicarle el proyecto a los expresidentes también, y el presidente de la República tiene el detalle, porque yo tuve una experiencia, yo estuve en Hondo Valle, yo camino mucho por la parte fronteriza para verificar todo el tema de la penetración de las emisoras haitianas, y debo decirle que, por ejemplo, en Hondo Valle solo la 104 funcionaba. La mayoría de emisoras que penetran son de haitianas, pero no porque estamos construyendo un prejuicio, es que el nivel de fragilidad de nuestras emisoras allá permite ese tipo de cosas y tenemos una solución técnica. ¿Qué ha faltado históricamente? Y es culpa de todos los gobiernos. Inversión en esas emisoras. Porque ustedes aquí en la capital, en los grandes centros urbanos, consumen el 80% de la publicidad. Entonces, frente a eso, el pero Indotel, entonces la solución es que el gobierno le ponga publicidad a esas emisoras. Eso es lo que estoy entendiendo. Cuando dijo el gobierno le meta la mano. Estás malentendiendo. Te estoy diciendo que la desatención también ha comenzado porque no se ha hecho una inversión para hacer rentable ese tipo de emisoras en esa parte. Comprendido. Bien. Edith Feble. Guido Gómez Mazara, buenos días, estoy de este lado. Guido, en el año 2024, casi al final, el pasado año, hablaste de las redes sociales y de la sobreabundancia de noticias falsas. Entonces decía que había un estudio que sostenía que el 72% de la información en redes sociales era falsa. Tomando en cuenta los últimos acontecimientos, la idea, por ejemplo, de que exista una ley que ponga algún tipo de reglas y de normas, el rechazo que ese mismo proyecto ha suscitado, sobre todo en ese ámbito, y viendo también toda la impunidad que a veces prevalece en redes sociales, ¿qué opina de esto? Evidentemente, por tus funciones en Indotel, es algo importante conocer cuál es tu postura. Sabemos que incluso has estado en tribunales de la República por tema de desinformación sobre tu persona, y entonces me gustaría saber qué piensas y de la posibilidad de una regulación. Ok, miren, lo primero, institucionalmente, lamentablemente el Indotel no regula contenidos, porque es una ley del año 98. Nosotros estamos trabajando en la ley con una asesoría internacional en la intención de depositar en agosto una reforma a la ley, que no tiene que ver con conculcarle derechos ni restringir nada. Tiene que ver con conectar la ley al siglo XXI. Es una ley que habla habla de fax. Y la palabra internet no aparece en la ley. Para que ustedes tengan una idea. Wow. Ahora, vamos al tema. En primera persona. Sí. Bueno, a mí un político que yo competí contra él me mandaba a 2 personas a atacarme. Yo fui por 2 años a los tribunales. Lo condené en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque el fundamento legal, la ley 6132, es una ley obsoleta. Obsoleta. Y yo pienso que las estructuras funcionales en el siglo XXI tienen que combinarse con herramientas de carácter legal. Ahora, ¿cuál es el tema de la discusión? Yo escucho a algunas personas que no tienen ningún tipo de destrezas en materia jurídica hablar de que estamos conculcando derechos. No. Lo primero, quien para esa ley, que es materia de discusión, es la Sociedad Dominicana de Diario. ¿O no fueron ellos? Sí. Que compartieron y consensuaron con un sinnúmero de personas. Muy bien, perfecto. Segundo lugar, ¿quién ha dicho que el ejercicio de los derechos fundamentales tiene un carácter absoluto? Eso no es verdad. O sea, la gente tiene derecho... ¿Cuál es el límite? No, la gente tiene derecho, por ejemplo, al tránsito. Pero tú no puedes entrar en una zona vedada de las Fuerzas Armadas. Hay una limitación. ¿Cuál es el problema? Que yo estimulo, aplaudo e incentivo que las redes sociales se han constituido en un mecanismo de democratizar la información. Eso es verdad. Ahora, ahí apelo a la frase de Bolívar, que el talento sin probidad es un azote. ¿Cuál es el problema? Que se ha colocado la posibilidad de la libre expresión al doblar de la esquina del libertinaje. Y los ciudadanos no estamos exigiendo conculcarle derecho a nadie, ni restringirle derecho a nadie. Cada vez que un ciudadano entienda que su derecho está restringido, tiene las avenidas institucionales para reclamar. Lo que sí estamos diciendo es que en la República Dominicana hay un proceso de prostitución de la opinión pública. Eso es lo que estamos diciendo. Y en función de esa realidad triste, dramática, aquí hay sicarios de la opinión. Sicarios de moral, sí. Entonces, mercenarios. Yo te voy a poner 2 ejemplos. Yo nunca había visto 2 veces en mi vida a la ingeniera de CAMS,
que fue viceministra de Medio Ambiente. Una superestrella la muchacha. La hija de doña Milagros. Sí, pero... De Milagros Ortiz. Digo, Milagros Sí, de pero Campo. ella es una profesional, se formó, se preparó. Milagros de Milagros Campo. Hermanos. Sí, De bien, Campo. Sí. bien. Una superestrella. Esa muchacha la difamaron. Sí. Yo soy, para que ustedes lo sepan, amigo y hermano de Farideh Raful. Lo que están haciendo con Farideh, tú puedes discrepar de ella respecto a sus políticas en el ministerio, pero lo que están haciendo con ella es una rastrería. Entonces, si no generamos una solución jurídica civilizada, estamos construyendo las bases para que la gente recurra a la justicia primitiva. Entonces, sobre esa base, yo aplaudo, estimulo cualquier tipo de modificación. Repito, esa ley 6132 es un calco de una ley de hace un siglo en Francia. Lo que estamos diciendo es eso. Aquí no hay intención de restringir las plataformas. Por el contrario, la gente tiene que democratizar las ideas. Porque Entre paréntesis, Guido, entre paréntesis, hay un grupo de periodistas, entre los cuales está nuestra compañera y otros destacados periodistas, que fueron vilmente vilipendiados, difamados, por gente que se le ocurrió que ellos cobraban tanto y que podía decirlo y lo tiró por ahí. Oh, pero ven acá, a mí no me dijeron que tenía un hotel en Cuba. Sí. ¿Qué tenías? Un hotel en Cuba. Que Guido tenía un hotel en Cuba. Pero- Entonces, mira lo que pasa. ¿Está de acuerdo con la No, demanda? no, pero oye, hablar en primera persona no es elegante. A ver. Pero si hay un político que sentó un precedente, fui yo. Yo le he dicho a las muchachas, digo por consideración, ¿no? Yo le he dicho a las muchachas el tema, oye, lleguen hasta las últimas consecuencias, aquí hay que sentar precedentes con eso. Aquí no se puede arrabalizar el sentido de la opinión pública, que cada quien opine. Ahora, Sí, ¿cuál sí. ha sido el problema? Y es una crítica que le hago a la gente de los medios de comunicación. Que el escaso nivel de profesionalización del ejercicio de ustedes ha contribuido a que cualquier ciudadano se constituya en periodista, pero no tiene la formación, la integración, la rigurosidad. Entonces, frente a eso, aquí la gente confunde la noción de opinión pública con publicada. Y las redes sociales, repito, que han servido de auxilio, también ha contribuido a una forma de prostituir el sentido de opinión. Y cada cual se siente sometido al intenso bombardeo de cualquier persona. Yo que lo que creo, que hay que llegar hasta las últimas consecuencias, yo lamento que ellos duraron tanto. En ese mismo orden, Guido, una tarea pendiente parece ser el ciberacoso. Una de las tareas. Una de esas tareas pendientes parece ser el ciberacoso, que es utilizar, qué sé yo, textos vinculados a temas sexuales, incluso extorsión Sí, que sí. hay relacionada con este tipo de temas. ¿Indotel está haciendo algún esfuerzo por Sí. vincularse o por hacer alguna transformación que le permita intervenir en este tipo de delito que no está contemplado en ninguna ley Por nuestra? eso es importante pasar la ley. Nosotros vamos a hacer énfasis en 3 aspectos en la nueva ley. Se la voy a hacer llegar. Ciberacoso, ciberseguridad y el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial, eso es un desafío. Hacia el año 30, el 14% del PIB del mundo va a depender de la inteligencia artificial. Ahora, no hay una regulación, no hay un límite. Y frente a eso es un desafío. El tema del ciberacoso. A mí me preocupa como concepto, pero donde sé que está penetrando más en los menores. Nosotros tenemos denuncias diarias Menores y mujeres. y fundamentalmente mujeres, niñas Niñas y adolescentes. y adolescentes. Entonces, en esa dirección estamos concluyendo ya la etapa de consulta para que el tema del ciberacoso sea uno de los elementos fundamentales. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos un lab, por ejemplo, que lo estamos distribuyendo en todo el territorio nacional. Yo estaba en Montecristi y fuimos a una escuela y lo primero que hicimos fue en ese ejercicio de laboratorio fue que le bloqueamos el acceso a la posibilidad de cualquier sinvergüenza seduzca a una niña o un niño en esa dirección. Estamos haciendo un trabajo serio, responsable. Necesitamos la comprensión de todos los actores, porque el sector de las telecomunicaciones va bien. Hay una voluntad armónica entre todos los actores, pero tenemos desafíos pendientes y en esta fecha donde celebramos todos el Día Internacional de las Telecomunicaciones, yo creo que es importante hacer conciencia de que en el futuro inmediato la mayoría de las soluciones en materia de políticas públicas van a depender muchísimo del tema tecnológico. Estamos trabajando en esa dirección. Guido, recupero el estudio sobre la información en las redes sociales. Decías que contabas con un estudio que demostraba al menos 72% de las informaciones que circulaban eran falsas. Me gustaría
tener esos detalles Sí, y sí. cómo piensas o podrían contribuir y qué instituciones en República Dominicana. Porque a fin de cuentas se trata de la democracia, es muy difícil incluso para los políticos. O porque el concepto de fake news es un instrumento de campañas electorales. Eh, si ustedes creen que eso es mentira, verifiquen cómo el concepto de fake news no solo comienza con una información falsa, sino a los niveles de manipulación que van desde el debate de las ideas hasta las encuestas. Por eso yo promuevo que nuestra legislación en materia electoral sea muy rigurosa y firme para el nivel de manipulación con que están construyendo situaciones políticas sobre la base de políticos que invierten en encuestas, manipulan los conceptos para construir un relato. Yo creo que eso es importante y yo te garantizo que voy a hacerle llegar a todos el estudio de la penetración de las emisoras y el del fake news. Por favor, que nos será muy útil. Guido, antes de que usted llegara al estudio, hablábamos sobre lo que a nuestro juicio constituye un peligro porque es una especie de desnaturalización de la política, de los partidos en la República Dominicana, esa tendencia hacia la derecha. Creo que lo hemos conversado otras veces. Se expresa, y no vamos a quedarnos ahí, en esa visita a la cárcel, a la megacárcel, por ejemplo, de Bukele, de funcionarios del gobierno dominicano, una cárcel donde se desconoce absoluta y olímpicamente los derechos. No hay debido proceso, no hay ni hostia, no hay nada que ver. Se trata a los presos, pandilleros, es cierto, criminales, muchos de ellos, es cierto, pero no se sabe ya inocente, como si fueran los judíos en los, ¿cómo se llamaban aquellas cárceles de la Alemania nazi? Entonces nos preocupa esa tendencia hacia la derechización de partidos como el propio PRM, para no hablar de todos. Yo creo que es un péndulo que existe y es lamentable que haya un proceso de derechización, no porque yo cuestiono el legítimo derecho que tiene la gente a pensar como entienda, Claro. sino porque la naturaleza de un partido con las características del PRM, que es socialdemócrata y que su referente ideológico era Peña Gómez, Exacto. incurra en ese tipo de comportamiento. Ahora, yo soy enemigo de las generalizaciones. Como en el viejo partido, el carácter multifacético de los exponentes partidarios te revela que hay de todo en el partido. Y qué bueno que eso pase. Ahora, cuando una política conservadora se torna dominante en un partido que es liberal, ahí viene el proceso de confrontación en términos del diseño de sus políticas públicas. Ahora, yo espero que nosotros, sin renunciar a esa diversidad, nos reafirmemos en la voluntad de un partido que es esencialmente socialdemócrata y en sus políticas fundamentales evidencia eso. ¿Que yo me siento alegre? Bueno, cuando el nivel de desocupación en el país está en 4.9, el mejor de la historia, yo creo que eso es importante. Cuando los niveles de inflación se controlan sobre el 3.1 hacia abajo, yo creo que eso es importante. Cuando experimentamos un nivel de crecimiento del 4.5, yo creo que eso es importante. Cuando la economía dominicana va a generar 4.500 millones de dólares en términos de inversión extranjera, yo creo que eso es importante. No, todo eso es Sí, importante. eso es importante porque la gente cree, mira, los que vienen de la franja liberal siempre creyeron por mucho tiempo que los aspectos ideológicos le daban el monopolio de la verdad. Y no es así. Y no es así. Hay mucha gente que ha usado la sombrilla ideológica para cometer todas las barbaridades del mundo, corrupción, excesos administrativos. O sea, yo creo que la ideología no tiene el monopolio de la verdad. Ahora, ¿qué es lo que creo que es importante? Que el PRM reivindique su base social y electoral y que por igual de consecuencia al final de la jornada los dominicanos que militan en el partido y los que no militan entiendan que sus políticas fundamentales se acercan a la gente. Pero eso es una tendencia del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, porque no todo el partido está en el gobierno, hay una cúpula del partido que está en el gobierno, o es una tendencia del partido. No. Porque parecería en algún momento que el Partido Revolucionario Moderno, y sobre todo en esta segunda administración, hasta le ha quitado el discurso a figuras que parecían más de la derecha, incluso precandidatos presidenciales que tenían un discurso como mucho más firme y más hacia la derecha con relación a algunos temas. El tema migratorio. El tema migratorio sobre todo, el gobierno se ha apropiado de ese tipo de política, de ese tipo de pero mira, discurso. Amelia, con el tema migratorio no es un problema de carácter ideológico. Yo pienso que toda sociedad que comparte una isla, en el caso de la República Dominicana con Haití, los flujos de desplazamiento son el resultado de la tragedia económica que vive Haití. Y de seguridad. Sin embargo, la República Dominicana, por un tema de seguridad nacional, tiene que definir sus políticas migratorias. Yo no estoy aplaudiendo prácticas ilegales, incorrectas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la actuación de un alcalde
que Manu Militari dispone. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Eso no es combatir una política de migración efectiva. Lo que sí estoy diciendo es que en el tema migratorio no nos vincule con los componentes de carácter ideológico. Porque los españoles, ¿verdad? Porque Pedro Sánchez no es derecha. Tiene una política migratoria definida respecto a todo el que salta por Melilla. O sea, eso no tiene que ver nada con los asuntos de carácter ideológico. Es que hay una realidad sobre el tema de carácter migratorio. Y repito, yo saludo que el liderazgo político en el país se sume en esa dirección, porque el tema migratorio es algo más que un componente ideológico. Es que más allá de lo migratorio, es que una tendencia hacia la negación del otro, hacia apabullar el otro, hacia casi fascistoide, no solo del PRM, sino de todos, No, de todos. En América Latina hay una corriente coyuntural de éxito conservador, porque hay resultados electorales que así lo posicionan. Exacto. Le hace Ecuador, le hace Argentina, Bolsonaro está resurgiendo, por ejemplo, lamentablemente en Brasil. Pero mi partido no es un partido totalmente conservador, tiene un variopinto de exponentes, porque yo no creo que Milagro sea conservadora, yo no creo que Tony Raful sea conservadora, yo no creo que el profesor Rafael Santos sea conservador, o sea, yo no creo que eso sea conservador. No, esos son como lunares. Pero la aspiración de nosotros es interpretar todos los sectores de la vida nacional. Para mí casi me da un infarto cuando veo a Pedro Guerra de frente, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, yo lo que quiero decir es que nosotros como partido no podemos renunciar a lo que representó José Francisco Peña Gómez. Las mujeres embarazadas, la decisión de llevarse mujeres acabando de parir hacia un autobús, si bien es cierto que hay que reconocer el derecho que tiene República Dominicana a establecer sus reglas migratorias, ¿tu opinión sobre esa medida? Yo no comparto ningún procedimiento que sea violatorio de la ley. Porque yo con cargo o sin cargo, yo soy el hijo de Maximiliano Gómez y eso yo no negocio con nadie. Yo tengo conceptos claros. A mí no me gusta la conculcación de derechos fundamentales. Ahora bien, el Estado Dominicano tiene derecho a establecer su política de deportación. Guido Gómez Mazara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto hablar de todo con Guido Gómez Mazara. Presidente del Indotel, estaremos pendientes de ese avance en materia tecnológica y los avances también para el acceso digital de tantos niñas y adolescentes, que no solamente que llegue al internet, es que sepamos cómo utilizarlo. Muchísimas gracias, Guido. Ustedes no se vayan, que cuando regresemos, Pedro Guerra estará con nosotros. Aquí estamos todos nerviosos.